Imagina una tumba sellada. Es la madrugada del primer día de la semana. El sepulcro está vacío. Y la primera persona que ve al resucitado no es Pedro. No es Juan. No es uno de los 12. Es una mujer. Es María Magdalena. Esa escena, esa verdad histórica, nos dice algo que hemos olvidado durante casi 2000 años. Los 12 apóstoles no fueron los únicos. No fueron ni siquiera los más cercanos en los momentos más cruciales. Alrededor de Jesús había un círculo más amplio. Había personas cuyas historias fueron registradas en los evangelios, cuya fe fue probada en la cruz, cuya valentía construyó la iglesia primitiva. Y casi no los conocemos por nombre. Este video es sobre ellos. Es sobre los discípulos olvidados. Los que estuvieron allí cuando importaba. Los que dieron todo cuando nadie los estaba mirando. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde viene cada persona que llega aquí. María Magdalena, testigo de la resurrección y seguidora fiel de Jesús. Comencemos con la mujer que fue la primera en ver a Jesús resucitado. En Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3, Lucas nos da un dato que cambió todo, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Ahí está. María Magdalena. Pero no es la prostituta arrepentida que Hollywood nos enseñó. Es algo mucho más poderoso. La palabra Magdalena viene de Magdala, un pueblo en la costa noroeste del mar de Galilea. Era un puerto de pescadores. Una ciudad comercial. María no era una mujer sin familia ni recursos. Magdala era lo suficientemente importante como para que Jesús pasara por allí. Y cuando llegó, algo sucedió que cambió para siempre quién era ella. 7 demonios. En la mentalidad judía antigua, el número 7 representaba la totalidad, la completitud. No significa que tuviera 7 entidades separadas acechándola. Significa que estaba completamente poseída. Totalmente esclavizada. Su identidad estaba fragmentada. Su mente no era suya. Y Jesús la sanó. Ahora, aquí está lo que la mayoría no ve: después de esa sanación, María no se fue a su casa. No desapareció. Se unió a los seguidores itinerantes de Jesús. Dejó todo. En una sociedad donde las mujeres no viajaban solas con un maestro religioso, donde eso era considerado escandaloso, María lo hizo. Porque lo que Jesús había hecho en ella era más real que cualquier convención social. Viajó con Jesús. Escuchó sus enseñanzas. Vio sus milagros. Estuvo presente en eventos que los 12 presenciaron. Y luego, cuando llegó la cruz, algo notable sucedió. En Mateo capítulo 27, versículos 55 y 56, dice: y muchas mujeres estaban allí mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Mientras los 12 hombres habían huido, todos excepto Juan, las mujeres estaban allí. Mirando. Presentes. No escondidas por miedo. María Magdalena estuvo en la cruz. Luego estuvo en la tumba. En Juan capítulo 20, versículos 1 al 18, se nos da el relato más íntimo de la resurrección. Es el amanecer. El primer día de la semana. María llega a la tumba cuando todavía está oscuro. Ve que la piedra ha sido removida. Corre a buscar a Pedro y a Juan. Ellos van, ven, y se van. Pero María se queda. Más María estaba fuera llorando junto al sepulcro. La palabra griega aquí es iskei, no es un llanto pasajero. Es estar de pie, mantenerse firme en el dolor. Es una postura de devoción. Ella no podía irse. No podía dejar ese lugar. Y entonces sucede algo que cambió la historia del cristianismo. Jesús aparece. Pero María no lo reconoce. Piensa que es el jardinero. Y entonces Jesús dice su nombre. María.
En Juan, cuando Jesús dice el nombre de alguien, es un acto de reconocimiento profundo. Es intimidad. Es conocimiento. Es lo opuesto a ser un número, una multitud, alguien olvidado. Rabí, dice María. Maestro. Y Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero luego le da una tarea, ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena se convierte en la primera apóstola. En la palabra griega apóstolos, un apóstol es alguien enviado con un mensaje. Jesús la envía a proclamar la resurrección. A los 12. A los apóstoles oficiales. Y ella lo hizo. En Juan 20:18 dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Fue la primera predicadora de la resurrección. La primera testigo oficial. La primera en proclamar que Jesús había vencido la muerte. Y sin embargo, durante siglos, la Iglesia la olvidó. La confundió con una prostituta. La marginalizó. Cuando en realidad, fue la primera en ver. La primera en creer. La primera en proclamar. María Magdalena nos enseña algo fundamental sobre el círculo de Jesús, no era solo hombres. No era solo los 12. Eran personas marginadas por la sociedad que Jesús elevó a posiciones de importancia espiritual. Eran mujeres que fueron testigos de la resurrección antes que cualquier hombre. Lázaro de Betania, el amigo resucitado y su lugar en el círculo íntimo de Jesús. Ahora vamos a alguien que experimentó algo que ningún otro discípulo experimentó. Alguien que murió. Y fue traído de vuelta. En Juan capítulo 11, versículos 1 al 3, se nos introduce a Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos. Y sus hermanas enviaron a decirle, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Nota esa frase, el que amas. No es tu discípulo. No es tu seguidor. Es el que amas. El amor específico, personal, íntimo de Jesús por una persona individual. Betania era un pueblo pequeño, a menos de 3 kilómetros de Jerusalén. Era donde vivía la familia de Lázaro, María y Marta. Y era donde Jesús iba a descansar. Era su refugio. Su hogar lejos del hogar. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas enviaron un mensaje. Y aquí está lo sorprendente, Jesús no fue inmediatamente. En Juan 11:6 dice, cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días. Mientras Lázaro se moría. ¿Por qué? Porque lo que estaba a punto de suceder era más grande que la sanación de un enfermo. Era la demostración del poder de Jesús sobre la muerte misma. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, Lázaro llevaba 4 días muerto. En la mentalidad judía antigua, el 4.º día era el punto sin retorno. El alma había abandonado completamente el cuerpo. No había vuelta atrás. No había resurrección posible. Excepto a través de Jesús. Marta sale a encontrarse con Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice algo que es el corazón del Evangelio de Juan, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Marta responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Es una confesión de fe tan profunda como la de Pedro en Mateo 16. Y luego sucede. En Juan 11:38 al 44, Jesús va a la tumba. Ordena que remuevan la piedra. Ora. Y luego grita con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. La palabra griega es ponmegal, una voz grande, potente, que resuena. No es un susurro. Es un grito que atraviesa la muerte misma. Y el que había estado muerto salió, atado de pies y manos con lienzos, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Lázaro sale. Caminando. Vivo. Resucitado. Este evento cambió todo.
En Juan 11:45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero también cambió todo en el sentido opuesto. En Juan 11:47 al 53, los líderes judíos se reúnen y dicen, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Y deciden, debe morir. Pero hay algo más. En Juan 12:10 y 11, después de la resurrección de Lázaro, dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se iban y creían en Jesús. Lázaro se convierte en un blanco. Su existencia misma es peligrosa para los líderes religiosos. Porque es la prueba viviente de quién es Jesús. Lázaro no predicaba. No escribía. No viajaba como apóstol. Simplemente vivía. Y su vida era un testimonio. En la tradición cristiana antigua, se dice que Lázaro fue obispo de Chipre después de la resurrección. ¿Qué viajó? ¿Qué proclamó? Pero lo importante es esto, Lázaro fue el primer ejemplo de la resurrección de los muertos. Fue la señal viviente de lo que Jesús prometería a todos sus seguidores. Cuando Pablo escriba en 1 Corintios 15 sobre la resurrección, cuando hable de que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, está hablando de algo que ya había sucedido. Algo que la iglesia primitiva había visto con sus propios ojos. En Lázaro. María y Marta de Betania, las hermanas que representan contemplación y servicio. Ahora, antes de avanzar, necesitamos detenernos en las hermanas de Lázaro. Porque ellas nos revelan algo profundo sobre cómo Jesús veía el discipulado femenino. En Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, se nos presenta la escena más íntima entre Jesús y dos mujeres que no eran sus madres. Yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta andaba distraída en muchos quehaceres, y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Pero Jesús le respondió, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta escena ha sido malinterpretada durante siglos. Se ha usado para decir que María es mejor que Marta. Que la contemplación es superior al servicio. Que las mujeres deben estar tranquilas en lugar de trabajar. Eso es completamente falso. Lo que Jesús está haciendo aquí es revolucionario. En la cultura judía del primer siglo, una mujer no se sentaba a los pies de un rabí. Esa era la posición de los discípulos. Era donde se sentaban los aprendices de la Torá. Era una posición reservada para hombres. Y María la toma. Se sienta a los pies de Jesús. Y Jesús lo permite. No solo lo permite, lo defiende. Cuando Marta se queja, Jesús no dice, tienes razón, María, levántate y ayuda. Dice, María ha escogido la buena parte. ¿Cuál es la buena parte? Escuchar. Aprender. Ser discípula. Pero aquí está lo que muchos pierden, Jesús no está diciendo que Marta esté mal. Está diciendo que Marta está afanada y turbada, ansiosa, preocupada, distraída. Marta está sirviendo, pero lo está haciendo desde un lugar de estrés, no de alegría. Luego, en Juan capítulo 12, versículos 2 al 3, vemos a estas mismas hermanas nuevamente. 6 días antes de la Pascua, hay una cena en Betania. Lázaro está allí, vivo, comiendo. Y María hace algo extraordinario. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús y se enjugó los pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. El nardo puro. 1 libra. La palabra griega es litra, aproximadamente medio kilogramo. En el primer siglo, eso costaba entre 300 y 400 denarios. Un denario era el salario diario de un trabajador.
Así que María está ungiendo los pies de Jesús con algo que costaba casi un año de salario. Y lo hace con sus cabellos. En la cultura judía, una mujer respetable nunca se soltaba el cabello en público. Era un acto de intimidad reservado para el esposo. Pero María lo hace. Por Jesús. Judas se queja, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero Jesús responde, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Jesús entiende lo que María está haciendo. Está ungiendo su cuerpo para la muerte. Está anticipando la resurrección. Está haciendo un acto de adoración tan profundo que Jesús dice, en Mateo 26 minutos y 13 segundos, de cierto os digo que dondequiera que este evangelio sea predicado en todo el mundo, también será contado lo que esta mujer ha hecho, para memoria de ella. María sería recordada. Su nombre sería proclamado junto con el evangelio mismo. ¿Y Marta? ¿Qué de Marta? En Juan 11, cuando Lázaro muere, es Marta quien sale a encontrarse con Jesús. Es Marta quien hace la confesión de fe más profunda, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Es una confesión tan poderosa como la de Pedro. Marta no es menos que María. Son diferentes. María es contemplativa. Marta es activa. Pero ambas son discípulas. Ambas creen. Ambas aman. Lo que Jesús está enseñando es que el discipulado no tiene una sola forma. No hay un molde único. Hay espacio para la María que se sienta a escuchar. Y hay espacio para la Marta que sirve, que actúa, que cree en la resurrección y lo proclama. Ambas son necesarias. Ambas son amadas. Ambas son recordadas. Los 70, o 72, enviados, la misión ampliada más allá de los 12. Ahora vamos a algo que la mayoría de los cristianos no conoce. Algo que Jesús hizo que fue tan importante como el envío de los 12, pero que casi nunca se predica. En Lucas capítulo 10, versículos 1 al 2, dice, después de esto, designó el Señor otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 70. O 72, según algunos manuscritos antiguos. ¿Por qué ese número? En el Génesis capítulo 10 hay una lista de las 70 naciones del mundo antiguo. Era la forma en que los judíos entendían la diversidad humana. 70 pueblos. 70 idiomas. 70 culturas. Cuando Jesús envía a 70 discípulos, está haciendo algo simbólico. Está diciendo, mi mensaje no es solo para Israel. Es para todas las naciones. Es para el mundo entero. Pero aquí está lo importante, estos 70 no eran los 12 apóstoles. Eran discípulos adicionales. Seguidores que habían estado con Jesús. Que habían aprendido de él. Que estaban listos para llevar su mensaje. ¿Quiénes eran? Los evangelios no nos dan nombres específicos. Pero en la tradición cristiana antigua, se cree que entre ellos estaban figuras como Esteban, Felipe, Priscila y Aquila, y otros que conoceremos en este video. En Lucas 10, 3 al 12, Jesús les da instrucciones específicas. Id, he aquí os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No vayáis de casa en casa. La palabra griega para corderos es arnión, no es la palabra común para cordero. Es una forma diminutiva, casi tierna. Corderos pequeños. Indefensos. Sin protección. Y los envía así. Sin dinero. Sin provisiones. Sin defensa. ¿Por qué? Porque quería que dependieran de la hospitalidad de las personas. Que confiaran en que las personas creerían en su mensaje. Que la fe fuera el único recurso que llevaban.
En Lucas 10:17 al 20, los 70 regresan. Y dicen algo sorprendente: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús responde: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa última frase es crucial. No es el poder lo que importa. Es estar inscrito en el libro de la vida. Es ser conocido por Dios. Es pertenecer. Los 70 fueron la primera onda de misioneros cristianos. Fueron los que llevaron el mensaje de Jesús a ciudades y pueblos que él no visitó personalmente. Fueron la extensión de su ministerio. Y cuando llegó la resurrección, cuando la iglesia primitiva necesitaba líderes, necesitaba maestros, necesitaba misioneros, muchos de esos 70 estaban allí. José de Arimatea, el discípulo secreto que entregó su tumba para el cuerpo de Jesús. Ahora vamos a alguien que fue valiente en el momento más peligroso. En Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60, dice: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Pero en Juan capítulo 19, versículos 38 al 42, se nos da más contexto. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Vino, pues, y llevó el cuerpo de Jesús. Secretamente. Por miedo de los judíos. José de Arimatea era un miembro del Sanedrín. Era el Consejo Supremo Judío. Eran 71 hombres, incluyendo al sumo sacerdote. Eran los que habían condenado a Jesús. Y José era uno de ellos. Pero creía en Jesús. Imagina eso. Imagina estar en una reunión donde tu consejo condena a muerte a alguien en quien crees. Imagina estar en la mayoría, pero en silencio. Imagina tener el poder de hablar, pero no atreverte. Eso era José. Un discípulo secreto. Pero cuando llegó el momento, cuando Jesús estaba muerto y su cuerpo necesitaba ser sepultado, José encontró el coraje. Arimatea era una ciudad en la región de Judea, a unos 30 kilómetros de Jerusalén. No era un lugar importante. Pero José era rico. Tenía recursos. Y tenía una tumba nueva. En la cultura judía antigua, una tumba nueva era un lujo. Era un símbolo de estatus. Era algo que habías preparado para ti mismo y para tu familia. Era sagrado. Y José la entregó. Para Jesús. Esto es lo que muchos no ven: José hizo algo que era casi imposible en ese momento. Después de la crucifixión, los cuerpos de los crucificados generalmente eran dejados en las cruces para que los pájaros carroñeros los devoraran. O eran enterrados en fosas comunes. El entierro honorable era raro. Pero Jesús recibió un entierro honorable. Porque José fue valiente. En Marcos capítulo 15, versículos 42 al 46, se añade un detalle importante: y cuando ya anochecía, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y osadamente entró a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. La palabra griega es parsia, osadía, franqueza, valentía. José entró osadamente. No con miedo. Con coraje. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo que un hombre que había sido secreto en su fe, que había guardado silencio en el Sanedrín, de repente fuera osado? La muerte de Jesús. La cruz. Ver que Jesús no se salvó a sí mismo. Ver que fue ejecutado. Ver que fue abandonado. Y en ese momento, en ese punto más bajo, José eligió estar con él. En la tradición cristiana antigua, se dice que José fue el primer obispo de Arimatea.
que viajó a Britania, que fue uno de los primeros apóstoles en llevar el cristianismo a Europa. Pero lo que sabemos con certeza es esto: en el momento más crucial, cuando era más peligroso, José fue valiente. Fue un discípulo secreto que se volvió público. No en la vida de Jesús, sino en su muerte. Y en eso, fue más valiente que muchos de los 12 que huyeron. Nicodemo, el fariseo que buscó a Jesús de noche y lo defendió públicamente. Ahora vamos a otro miembro del Sanedrín. Otro hombre poderoso que fue transformado por Jesús. En Juan capítulo 3, versículos 1 al 2, se nos presenta a Nicodemo. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Nicodemo era un fariseo. Los fariseos eran los guardianes de la ley judía. Eran los maestros de la Torá. Eran respetados. Eran influyentes. Y Nicodemo era un principal entre los judíos. Era un líder. Posiblemente un miembro del Sanedrín. Pero vino a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Porque no podía venir de día. Porque habría sido visto. Porque habría sido juzgado. Porque su reputación habría sido dañada. Así que vino en la oscuridad. Y en esa conversación nocturna, Jesús le dice algo que cambiaría todo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Es una pregunta literal. Es el malentendido perfecto. Y Jesús responde con una de las verdades más profundas del Evangelio: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La palabra griega para nacer de nuevo es gennaanoten, literalmente, ser engendrado desde arriba. No es un segundo nacimiento físico. Es un nacimiento espiritual. Es una transformación completa de la identidad. Y luego viene la frase más famosa del Evangelio: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Todo el Evangelio en una frase. Y fue dicho a Nicodemo. En la noche. En secreto. Pero Nicodemo no se quedó en la noche. En Juan capítulo 7, versículos 50 al 52, hay otro encuentro. Los fariseos y los principales sacerdotes están discutiendo sobre Jesús. Están tratando de arrestarlo. Y Nicodemo habla. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, y sabe lo que hace? Les respondieron: ¿eres tú también de Galilea? Escudriña y verás que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nicodemo está defendiendo a Jesús. Está apelando a la ley judía. Está diciendo que Jesús merece una audiencia justa. Que merece ser escuchado. Es un acto de valentía. Porque está hablando en contra de sus propios colegas. En contra de la mayoría del Sanedrín. Y luego, en Juan capítulo 19, versículos 39 al 40, después de la crucifixión, aparece nuevamente. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo una mezcla de mirra y de áloe, como 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con los aromas, según es costumbre sepultar entre los judíos. 100 libras de mirra y áloe. Eso es aproximadamente 45 kilogramos. Era una cantidad masiva. Era el tipo de cantidad que se usaba para honrar a un rey. Para honrar a alguien de estatus supremo. Y Nicodemo la traía para Jesús. El hombre que vino a Jesús de noche, en secreto, ahora estaba públicamente ungiendo su cuerpo para la sepultura. Estaba diciendo, sin palabras: tú eres mi rey. Tú eres mi Señor. Yo te honro. Nicodemo fue transformado. De un fariseo que buscaba en la noche, a un discípulo que actuaba públicamente. De alguien que tenía miedo, a alguien que era valiente.
En la tradición cristiana antigua, se dice que Nicodemo fue bautizado por Pedro y Juan, que se convirtió en obispo de Jerusalén, que fue martirizado por su fe. Pero lo que sabemos con certeza es esto: Nicodemo fue un hombre que nació de nuevo. Fue un hombre que pasó de la oscuridad a la luz. Y en los momentos más cruciales, fue valiente. Esteban, el primer mártir cristiano y diácono de la iglesia primitiva. Ahora vamos a alguien que fue el primer mártir cristiano. El primer seguidor de Jesús que murió por su fe después de la resurrección. En Hechos capítulo 6, versículos 5 al 8, se nos presenta a Esteban: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra del Señor crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban fue elegido como diácono. La palabra griega es diáconos, literalmente, servidor. Los diáconos eran los que servían a las viudas, los pobres, los necesitados. Eran los que distribuían los recursos de la iglesia primitiva. Pero Esteban era más que un diácono. Estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Hacía grandes prodigios y señales. Era un predicador. Un maestro. Un hombre de poder espiritual. Y eso lo metió en problemas. En Hechos capítulo 6, versículos 9 al 10, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban estaba predicando. Estaba debatiendo en la sinagoga. Y estaba ganando. Su sabiduría era irrefutable. Su espíritu era indudable. Así que sus oponentes hicieron lo que siempre hacen los que no pueden ganar con la verdad: lo acusaron falsamente. En Hechos 6, 11 al 14, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y acometiéndole, lo arrebataron y lo llevaron al concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. Esteban fue llevado ante el Sanedrín. Fue acusado de blasfemia. De atacar a Moisés. De atacar a Dios. Y luego sucede algo extraordinario. En Hechos 7, 55 al 56, después de que Esteban da un largo discurso sobre la historia de Israel, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban ve una visión. Ve a Jesús. Ve a Jesús de pie a la diestra de Dios. Nota eso: de pie. No sentado. Los judíos esperaban que el Mesías estuviera sentado, como señal de que su obra estaba completa. Pero Jesús está de pie. ¿Por qué? Porque está de pie para recibir a su mártir. Está de pie para honrar a Esteban. Los miembros del Sanedrín se enfurecen. En Hechos 7, 57 al 60. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron unánimemente contra él. Y sacándole fuera de la ciudad, lo apedreaban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban es apedreado. Es ejecutado. Pero en su muerte, hace dos cosas que son profundamente significativas. Primero, invoca a Jesús directamente: Señor Jesús, recibe mi espíritu. No invoca a Dios Padre. Invoca a Jesús. Lo trata como Señor.
Lo trata como el que recibe el espíritu de los muertos. Segundo, perdona a sus asesinos, Señor, no les imputes este pecado. Así como Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Esteban perdona a los que lo matan. Y aquí está lo importante, uno de esos testigos, uno de los que sostenía las ropas de los que apedreaban a Esteban, era un joven llamado Saulo. Saulo, que se convertiría en Pablo, el apóstol más grande del cristianismo. ¿Qué vio Saulo en Esteban? Vio a un hombre que enfrentaba la muerte sin miedo. Vio a un hombre que perdonaba a sus asesinos. Vio a un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Y años después, cuando Pablo escriba sobre el martirio, cuando hable sobre estar dispuesto a morir por Cristo, está hablando desde la perspectiva de alguien que vio morir a Esteban. Que vio su fe. Que vio su valor. Esteban fue el primer mártir. Fue el primer cristiano que murió por su fe después de la resurrección. Y su muerte cambió todo. Felipe el Evangelista, el diácono misionero que bautizó al etíope. Ahora vamos a Felipe. No Felipe el apóstol, uno de los 12. Sino Felipe el Evangelista, uno de los diáconos de la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 6, versículos 5 al 6, Felipe es elegido como diácono junto con Esteban. Pero su historia es diferente. Su camino es diferente. En Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8, después de la muerte de Esteban, hay una persecución contra la iglesia en Jerusalén. Los creyentes son dispersados. Y Felipe va a Samaria. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánimemente, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe es un predicador. Un evangelista. Hace milagros. Sana a los enfermos. Expulsa demonios. Pero aquí está lo importante, está predicando en Samaria. Los samaritanos eran considerados enemigos por los judíos. Eran considerados herejes. Eran considerados impuros. Y Felipe va a ellos. Les predica. Les sana. Los incluye en el reino de Dios. Luego, en Hechos 8:26 al 40, sucede algo más extraordinario. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y he aquí un eunuco etíope, funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Un eunuco etíope. Un hombre de poder. Un tesorerero de una reina. Y ese eunuco, castrado, posiblemente por ser un esclavo en la corte, o por ser un sacerdote de un culto pagano. Según la ley judía, un eunuco no podía entrar completamente en el templo. Había restricciones. Había límites. Había marginación. Pero este eunuco había viajado a Jerusalén para adorar. Estaba leyendo a Isaías. Estaba buscando. Y Felipe recibe un mandato del Espíritu Santo, acércate y júntate a ese carro. Felipe corre hacia el carro. Y pregunta, ¿entiendes lo que lees? El eunuco responde, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Está leyendo Isaías 53. El pasaje sobre el siervo sufriente. El pasaje que habla de alguien que es llevado como cordero al matadero. Que es cortado de la tierra de los vivientes. Que es traspasado por nuestras rebeliones. Y el eunuco pregunta, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo, o de algún otro? Felipe responde, entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. La palabra griega para anunció es evangelizó, literalmente, evangelizó. Felipe le predicó a Jesús. Le mostró cómo Isaías 53 hablaba de Jesús. Como Jesús era el siervo sufriente. Como Jesús había sido cortado de la tierra de los vivientes.
como Jesús había sido traspasado por nuestras rebeliones. Y mientras viajaban, vieron agua. El eunuco preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. El eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Felipe lo bautizó. Ahí mismo. En el camino. En el agua. Luego, en Hechos 8:39 y 40, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Mas Felipe se halló en Azoto, y yendo, predicaba en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Felipe desaparece. Es arrebatado por el Espíritu. Y aparece en Azoto, a 50 kilómetros de distancia. Pero lo importante es esto, Felipe bautizó al primer convertido africano. Fue el primer misionero en llevar el Evangelio fuera de Judea. Fue el primero en cruzar la barrera entre judíos y gentiles, entre puros e impuros. El eunuco etíope se fue gozoso. Se fue bautizado. Se fue transformado. Y en la tradición cristiana antigua, se dice que fue a Etiopía y predicó allí. Que fue el primer obispo de Etiopía. Felipe fue un evangelista. Un misionero. Un hombre que fue donde otros no iban. Que predicaba a los que otros rechazaban. Que bautizaba a los que otros consideraban impuros. Bernabé, el hijo de consolación que abrió puertas a Pablo en Jerusalén. Ahora vamos a alguien cuyo nombre es revelador de su carácter. En Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37, se nos presenta a Bernabé, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Barnabás, que traducido es, hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé. Su nombre verdadero era José. Pero los apóstoles lo llamaban Bernabé. La palabra griega es paráclitos, consolador, alentador, intercesor. Era un levita. Los levitas eran la tribu sacerdotal de Israel. Eran los que servían en el templo. Eran considerados sagrados. Y era de Chipre. Una isla en el Mediterráneo. Lejos de Jerusalén. Pero había venido a Jerusalén, probablemente para la fiesta de Pentecostés, y se había convertido. Y cuando se convirtió, vendió su propiedad. Trajo el dinero. Lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque en esos primeros días de la iglesia primitiva, los creyentes compartían todo en común. No había ricos ni pobres. Había una distribución igual de recursos. Bernabé fue generoso. Fue sacrificial. Fue alguien que entendía que el Evangelio requería entrega total. Pero su mayor contribución vino después. En Hechos capítulo 9, versículos 26 al 27, Saulo, que se había convertido en el camino a Damasco, llega a Jerusalén. Y los discípulos tienen miedo. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Barnabás, tomándole, lo llevó a los apóstoles, y les contó cómo había visto al Señor en el camino, y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo acababa de ser el perseguidor de los cristianos. Acababa de estar presente en la muerte de Esteban. Los discípulos no podían confiar en él. No podían creer que realmente se había convertido. Pero Bernabé creyó. Bernabé vio algo en Saulo que otros no veían. Bernabé lo llevó a los apóstoles. Bernabé lo defendió. Bernabé lo introdujo. Eso fue un acto de fe extraordinario. Porque si Saulo estaba fingiendo, si era un espía, Bernabé estaría trayendo un peligro a la iglesia. Estaría comprometiendo la seguridad de los apóstoles. Pero Bernabé confió. Y porque confió, Saulo fue aceptado. Luego, en Hechos capítulo 11, versículos 22 al 26, después de que la iglesia se ha dispersado y hay convertidos en Antioquía, la iglesia en Jerusalén envía a alguien para investigar. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Barnabás que fuese hasta Antioquía.
Cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor. Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabás a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, lo llevó a Antioquía. Bernabé es enviado a Antioquía. Ve que Dios está obrando. Se regocija. Exhorta a los creyentes. Y luego hace algo crucial, va a buscar a Saulo. Saulo estaba en Tarso, su ciudad natal. Probablemente estaba escondido, esperando. Y Bernabé lo va a buscar. Lo trae a Antioquía. En Antioquía, Saulo y Bernabé trabajan juntos. Enseñan. Predican. Hacen discípulos. Y es en Antioquía donde los seguidores de Jesús son llamados por primera vez cristianos. Luego, en Hechos capítulo 13, Bernabé y Saulo son enviados en el primer viaje misionero. Viajan juntos. Predican juntos. Hacen milagros juntos. Pero aquí está lo interesante, en Hechos 13:2, se dice, ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Barnabás y a Saulo para la obra a que los he llamado. Se menciona a Barnabás primero. Barnabás es el líder. Saulo es el asistente. Pero gradualmente, Saulo toma el liderazgo. En Hechos 13:9, se le llama Pablo por primera vez. Y su nombre comienza a aparecer primero, Pablo y sus compañeros. Eventualmente, la pareja se divide. En Hechos 15:36 al 40, hay una disputa sobre Juan Marcos. Bernabé quiere llevarlo. Pablo no. Se separan. Bernabé toma a Juan Marcos y va a Chipre. Pablo toma a Silas y va a Siria. Pero aquí está lo importante, Bernabé fue el que creyó en Saulo cuando nadie más lo hacía. Fue el que lo llevó a los apóstoles. Fue el que lo sacó de Tarso. Fue el que lo llevó a Antioquía. Sin Bernabé, no habría habido Pablo el apóstol. No habría habido el apóstol de los gentiles. No habría habido las epístolas de Pablo. Bernabé fue un hombre de fe. Un hombre de generosidad. Un hombre de consolación. Un hombre que vio el potencial en otros y los ayudó a realizarlo. Priscila y Aquila, la pareja misionera que instruyó a Apolos y colaboró con Pablo. Ahora vamos a una pareja. Una pareja de misioneros que fue fundamental en la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3, se nos presenta a Aquila y Priscila. Después de esto, Pablo se fue de Atenas y vino a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquila y Priscila eran fabricantes de tiendas. Eran artesanos. Eran judíos que habían sido expulsados de Roma por el emperador Claudio. Y cuando Pablo llegó a Corinto, se quedó con ellos. Trabajó con ellos. Hizo tiendas con ellos. Aquí está algo importante, Pablo no vivía solo del apoyo de la iglesia. Trabajaba. Ganaba su propio dinero. Y lo hacía con Aquila y Priscila. Pero luego, en Hechos 18:18, dice, y Pablo, habiéndose detenido allí muchos días más, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, después de haberse rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto. Priscila y Aquila viajan con Pablo. Van a Siria. Se convierten en misioneros con él. En Hechos 18:24 al 26, sucede algo extraordinario, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido enseñado en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo tocante al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Apolos era un predicador elocuente de Alejandría. Conocía las Escrituras. Predicaba sobre Jesús. Pero solo conocía el bautismo de Juan.
No conocía completamente el Evangelio. Y Priscila y Aquila lo toman aparte. Lo instruyen. Le enseñan más exactamente el camino de Dios. Aquí está lo crucial, es Priscila quien es mencionada primero. Priscila y Aquila. No Aquila y Priscila. Eso sugiere que Priscila era la maestra principal. Que Priscila era la que instruía a Apolos. En la iglesia primitiva, una mujer enseñando a un hombre sobre la fe era revolucionario. Era contrario a la cultura. Pero Priscila lo hizo. Y Apolos lo aceptó. Luego, en Romanos capítulo 16, versículos 3 al 4, Pablo menciona nuevamente a esta pareja, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron sus vidas por la mía, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pusieron sus vidas por la de Pablo. Fueron colaboradores. Fueron misioneros. En 1 Corintios 16-19, Pablo dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Tenían una iglesia en su casa. Eran anfitriones. Eran líderes. Eran maestros. En 2 Timoteo 4:19, Pablo dice, saluda a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Priscila y Aquila fueron una pareja que trabajó juntos. Que viajaron juntos. Que enseñaron juntos. Que abrieron sus hogares. Que fueron colaboradores en la misión de Cristo. Eran fabricantes de tiendas que se convirtieron en misioneros. Eran expulsados de Roma que se convirtieron en líderes de la iglesia. Eran una pareja que fue modelo de ministerio compartido. Apolos, el predicador elocuente de Alejandría formado en el camino del Señor. Ahora vamos a Apolos. El predicador que fue instruido por Priscila y Aquila. En Hechos 18:24, se nos presenta a Apolos, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Apolos era de Alejandría. Alejandría era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano. Era un centro de aprendizaje. Era donde vivían muchos judíos helenizados, judíos que hablaban griego, que estaban influenciados por la filosofía griega. Y Apolos era varón elocuente. La palabra griega es logios, literalmente, de palabras. Era un orador. Era un predicador. Era alguien que sabía cómo comunicar. Y era poderoso en las Escrituras. Conocía el Antiguo Testamento profundamente. Podía argumentar desde las Escrituras. Pero en Hechos 18:25, dice, este había sido enseñado en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo tocante al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos conocía el bautismo de Juan. Conocía sobre Jesús. Pero no conocía completamente el Evangelio. No conocía sobre la resurrección. No conocía sobre el Espíritu Santo que fue dado en Pentecostés. Era como si estuviera predicando una versión incompleta de la fe. Pero cuando Priscila y Aquila lo instruyeron, algo cambió. En Hechos 18:27 al 28. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos va a Acaya, a Corinto. Y es de gran provecho. Es útil. Es valioso. Refuta a los judíos. Argumenta que Jesús es el Cristo. Pero aquí está lo interesante, en 1 Corintios capítulo 1, hay una división en la iglesia de Corinto. Algunos dicen, yo soy de Pablo. Otros dicen, yo soy de Apolos. Otros dicen, yo soy de Cefas. Otros dicen, yo soy de Cristo. La iglesia estaba dividida. Y aparentemente, algunos preferían a Apolos. Algunos pensaban que Apolos era mejor predicador que Pablo. En 1 Corintios 3:4-9, Pablo responde a esta división. ¿Por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales? ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos?
servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo no está celoso. No está atacando a Apolos. Está diciendo que él y Apolos son colaboradores. Que ambos sirven al mismo Dios. Que ambos tienen un rol. Apolos fue un predicador extraordinario. Fue elocuente. Fue poderoso. Fue capaz de argumentar que Jesús era el Cristo. Pero fue incompleto hasta que fue instruido. Hasta que Priscila y Aquila le enseñaron el camino completo de Dios. En la tradición cristiana antigua, se dice que Apolos fue obispo de Alejandría. Que fue martirizado por su fe. Pero lo que sabemos con certeza es esto: Apolos fue un hombre que fue humilde para ser enseñado. Que fue poderoso en su predicación. Que fue colaborador en la misión de Cristo. María, madre de Juan Marcos, anfitriona de la iglesia en su casa en Jerusalén. Ahora vamos a una mujer cuyo nombre casi no conocemos, pero cuya casa fue el lugar donde sucedieron cosas extraordinarias. En Hechos capítulo 12, versículos 12 al 13, se nos presenta a María, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. María era la madre de Juan Marcos. Y su casa en Jerusalén se había convertido en un lugar de reunión para la iglesia primitiva. ¿Por qué es importante? Porque en el primer siglo no había iglesias. No había edificios dedicados al culto cristiano. Los cristianos se reunían en casas privadas. En sinagogas. En lugares públicos. Y María abrió su casa. En ese momento en Hechos 12, Pedro ha sido arrestado por Herodes. Ha sido puesto en la cárcel. Va a ser ejecutado. Y la iglesia se está reuniendo en la casa de María para orar. En Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaban orando. Intercediendo. Pidiendo a Dios que liberara a Pedro. Y sucede algo milagroso. En Hechos 12:6 al 10, un ángel aparece. Las cadenas caen de las manos de Pedro. Las puertas de la cárcel se abren. Pedro es liberado. ¿Y a dónde va? En Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Va a la casa de María. Porque sabe que allí estará la iglesia. Allí estarán los que estaban orando por él. Llama a la puerta. Una sirvienta llamada Rodas abre. Reconoce la voz de Pedro. Se alegra tanto que olvida abrir la puerta y corre a decir a los que estaban adentro. En Hechos 12:14 al 16, y reconociendo la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la noticia de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces dijeron: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, y se asombraron. La iglesia estaba orando por la liberación de Pedro. Y cuando Pedro llegó, no lo creyeron. Pensaron que era su ángel. Pensaron que era un fantasma. Pero era Pedro. Estaba vivo. Estaba libre. Y todo sucedió en la casa de María. María no hizo milagros. No predicaba. No escribía. Pero abrió su hogar. Permitió que la iglesia se reuniera allí. Fue anfitriona. Fue hospitalaria. Y su casa se convirtió en un lugar donde sucedieron cosas extraordinarias. Donde se oraba. Donde se creía. Donde se experimentaba el poder de Dios. En Romanos 16:5, Pablo menciona a Priscila y Aquila nuevamente, y dice: saludad asimismo a la iglesia de su casa. Tenían una iglesia en su casa. Lo mismo que María. En Filemón versículo 2, Pablo menciona a Apia nuestra hermana, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Había iglesias en casas. Eran espacios sagrados.
Eran lugares donde la comunidad se reunía. María fue una de esas anfitrionas. Su casa fue uno de esos lugares. Y aunque su nombre casi no aparece en el Nuevo Testamento, su contribución fue fundamental. Porque sin espacios donde reunirse, sin casas abiertas, sin hospitalidad, la iglesia primitiva no habría podido existir. Juan Marcos, el joven que abandonó a Pablo y luego escribió el Evangelio de Marcos. Ahora vamos a alguien que cometió un error. Que fracasó. Que fue rechazado. Y que luego se convirtió en uno de los evangelistas más importantes. Juan Marcos era el hijo de María. En Hechos 13:5 se menciona, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan por ayudante. Juan Marcos era el ayudante de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Viajaba con ellos. Los asistía. Pero en Hechos 13:13 sucede algo. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perga de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Juan se fue. Abandonó el viaje. Regresó a Jerusalén. ¿Por qué? No se nos dice explícitamente. Pero se puede inferir que fue difícil. Fue peligroso. Fue más de lo que Juan podía manejar. Y esto causó un problema. Cuando Pablo y Bernabé estaban planeando un segundo viaje misionero, en Hechos 15:37 al 39, dice. Entonces Barnabás quería llevar consigo a Juan, llamado Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se apartaron el uno del otro, y Barnabás, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hubo una disputa. Bernabé quería darle otra oportunidad a Marcos. Pablo no quería. Pensaba que Marcos no era confiable. Fue una ruptura seria. Bernabé y Pablo se separaron. Bernabé tomó a Marcos y fue a Chipre. Pablo tomó a Silas y fue a otra dirección. Pero aquí está lo importante. Bernabé creyó en Marcos. Así como había creído en Pablo años antes, ahora creía en Marcos. Le dio otra oportunidad. Y Marcos aprovechó esa oportunidad. En 2 Timoteo 4:11, años después, Pablo escribe a Timoteo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo cambió de opinión. Ahora Marcos era útil. Ahora era alguien en quien Pablo podía confiar. ¿Qué cambió? Marcos creció. Maduró. Se convirtió en alguien confiable. Y luego, Marcos escribió el Evangelio de Marcos. El relato más antiguo de la vida de Jesús que tenemos. Es interesante que el Evangelio de Marcos tenga características particulares. Es el más corto de los 4 evangelios. Es el más directo. Es el que enfatiza la acción, el movimiento, la urgencia. Y hay un detalle peculiar. En Marcos 14:51 al 52, durante el arresto de Jesús, dice, entonces todos lo abandonaron, y huyeron. Pero cierto joven lo seguía, cubierto solamente con una sábana, y le echaron mano. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Quién era ese joven? Los eruditos creen que era el mismo Marcos. Que estaba allí. Que fue testigo del arresto de Jesús. Que huyó asustado. Así que Marcos fue un discípulo que estuvo presente en los momentos cruciales. Que fracasó cuando fue enviado en misión. Que fue rechazado. Que fue restaurado. Que maduró. Que escribió el Evangelio. Su historia nos enseña algo profundo, el fracaso no es el final. La restauración es posible. La segunda oportunidad puede cambiar todo. Marcos es un ejemplo de cómo Jesús transforma a los que fallan. Como los que abandonan pueden ser traídos de vuelta. Como los que cometen errores pueden convertirse en autores del Evangelio. Lidia de Tiatira, la primera convertida en Europa y fundadora de la iglesia en Filipos. Ahora vamos a alguien que fue la puerta de entrada del Evangelio en Europa. En Hechos capítulo 16, versículos 11 al 15, se nos presenta a Lidia,
zarpando, pues, de Troade, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de aquella parte de Macedonia, y una colonia romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde acostumbraba haber oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia era una vendedora de púrpura. La púrpura era un tinte precioso, extraído de un caracol marino. Era extremadamente caro. Solo los ricos podían permitirse la ropa de púrpura. Así que Lidia era una mujer de negocios. Una mujer de recursos. Una mujer de estatus. Era de Tiatira, una ciudad en Asia Menor. Pero estaba en Filipos, una colonia romana en Macedonia. Estaba lejos de su hogar, probablemente por negocios. Y adoraba a Dios. Era una temerosa de Dios. Probablemente una prosélita, una gentil que había adoptado la fe judía. Un sábado, Pablo y sus compañeros fueron fuera de la ciudad, junto al río, donde había un lugar de oración. No había sinagoga en Filipos, no había suficientes judíos. Así que se reunían al aire libre, junto al río. Y Lidia estaba allí. Escuchando. En Hechos 16:14, dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La palabra griega es dianoigo, literalmente, abrir completamente. Dios abrió su corazón. Abrió su mente. La hizo receptiva. Y Lidia creyó. En Hechos 16:15, y cuando fue bautizada, y su familia, rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos constrinjó. Lidia fue bautizada. Su familia fue bautizada. Y luego invitó a Pablo y a sus compañeros a su casa. La palabra griega es parabias, literalmente, usar violencia gentil, insistir fuertemente. Lidia los constrinjó. Los obligó. Los forzó, en el mejor sentido, a quedarse en su casa. Y así, la casa de Lidia se convirtió en la base de operaciones de Pablo en Filipos. Se convirtió en el lugar donde se reunía la iglesia. En Filipos, Pablo y Silas fueron encarcelados. Fueron azotados. Fueron maltratados. Pero en Filipos también, la iglesia floreció. Y todo comenzó con Lidia. Una vendedora de púrpura. Una mujer de negocios. Una temerosa de Dios que estaba lista para escuchar. Lidia fue la primera convertida en Europa. Fue la puerta de entrada del Evangelio en el continente europeo. Sin Lidia, sin su fe, sin su hospitalidad, la iglesia en Filipos no habría comenzado. En Filipos, años después, Pablo escribiría la epístola a los filipenses. Una de las cartas más hermosas del Nuevo Testamento. Una carta llena de alegría, de gratitud, de amor. ¿A quién estaba escribiendo? A la iglesia que comenzó en la casa de Lidia. Lidia fue una mujer que abrió su corazón. Que abrió su hogar. Que se convirtió en fundadora de la iglesia en Europa. Las mujeres galileas que financiaban el ministerio de Jesús, Juana, Susana y otras. Finalmente, vamos a un grupo de mujeres cuyas contribuciones fueron tan fundamentales que fueron mencionadas específicamente en los Evangelios. En Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3, dice, aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Aquí está el grupo. María Magdalena, a quien ya conocemos. Juana. Susana. Y otras muchas. Juana era la mujer de Chuza. Chuza era el intendente de Herodes, era el administrador de la casa de Herodes. Era alguien de importancia. Alguien con acceso al poder. Y Juana había sido sanada. ¿De qué?
no se nos dice. Pero había sido sanada por Jesús. Y como resultado, se unió a sus seguidoras. Pero aquí está lo importante, le servían con sus bienes. La palabra griega es diaconeo, servir. Y uparchonta, lo que uno posee, sus bienes, su dinero. Estas mujeres estaban financiando el ministerio de Jesús. Con su dinero. Con sus recursos. Piensa en eso. Jesús no tenía dinero. Los 12 apóstoles no tenían dinero. Viajaban de pueblo en pueblo. Predicaban. Sanaban. Enseñaban. ¿Cómo comían? ¿Cómo se alojaban? ¿Cómo viajaban? Porque estas mujeres los financiaban. Porque Juana, Susana, María Magdalena y otras muchas usaban sus recursos para sostener el ministerio. Juana era particularmente notable. Era la esposa de un oficial de Herodes. Tenía acceso a la corte. Tenía dinero. Tenía influencia. Y lo usaba todo para seguir a Jesús. Luego, en Lucas 24:10, después de la resurrección, dice, eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las otras que estaban con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Juana fue una de las primeras en ver a Jesús resucitado. Fue una de las que fue a la tumba. Fue una de las que vio a los ángeles. Fue una de las que proclamó la resurrección. Y en la tradición cristiana antigua, se dice que Juana fue a Jerusalén después de la resurrección. Que predicó. Que fue martirizada por su fe. Pero lo importante es esto, Juana, Susana y las otras mujeres fueron el soporte económico del ministerio de Jesús. Sin ellas, sin su generosidad, sin su sacrificio, el ministerio de Jesús no habría sido posible. Eran mujeres de recursos. Eran mujeres de fe. Eran mujeres que entendieron que seguir a Jesús requería entrega total, no solo emocional, sino económica también. Fueron sanadas. Y como resultado, dieron todo. Conclusión, el círculo ampliado de Jesús. Hemos viajado a través de 15 vidas. 15 personas que no eran los 12 apóstoles, pero que fueron fundamentales en el ministerio de Jesús y en el nacimiento de la iglesia primitiva. María Magdalena, la primera en ver la resurrección. Lázaro, el amigo resucitado. María y Marta, las hermanas que representaban contemplación y servicio. Los 70, enviados a todas las ciudades. José de Arimatea, valiente en la muerte de Jesús. Nicodemo, transformado de la oscuridad a la luz. Esteban, el primer mártir. Felipe, el evangelista que cruzó fronteras. Bernabé, el consolador que creyó en otros. Priscila y Aquila, la pareja misionera. Apolos, el predicador elocuente. María, la anfitriona. Juan Marcos, restaurado después del fracaso. Lidia, la puerta de entrada en Europa. Y las mujeres galileas, que financiaban todo. 15 historias. 15 contribuciones. 15 formas diferentes de seguir a Jesús. ¿Qué nos dicen todas estas historias juntas? Nos dicen que el reino de Dios no es un movimiento de élite. No es solo para los líderes. No es solo para los que tienen títulos o autoridad oficial. Es para todos. Para las mujeres que fueron sanadas de demonios. Para los ricos que abrieron sus casas. Para los pobres que compartieron sus recursos. Para los que predicaban. Para los que servían. Para los que fallaban y eran restaurados. Para los que eran marginados y fueron elevados. Es para los hombres y mujeres que dijeron sí a Jesús. Que dieron todo. Que fueron valientes. Que fueron fieles. Porque lo que aprendemos de estas 15 vidas es que Jesús no eligió solo a los 12. Eligió a un círculo amplio. Eligió a los que creyeron. Eligió a los que lo siguieron. Eligió a los que estaban dispuestos a morir por él. Y cuando llegó el momento, cuando Jesús resucitó, cuando la iglesia primitiva necesitaba líderes, necesitaba maestros, necesitaba misioneros, necesitaba mártires, allí estaban. Listos. Dispuestos. Fieles.
Sin ellos, sin María Magdalena proclamando la resurrección, sin Esteban muriendo como mártir, sin Felipe bautizando al etíope, sin Bernabé creyendo en Pablo, sin Priscila enseñando a Apolos, sin Lidia abriendo su casa, sin las mujeres galileas financiando todo, sin todos ellos, no habría iglesia. No habría cristianismo. Así que esta semana, quiero que hagas algo específico. Elige uno de estos 15 discípulos. Uno cuya historia te haya tocado. Uno cuya fe te haya inspirado. Y esta semana, lee todo lo que dice la Biblia sobre esa persona. Lee los pasajes. Medita en su vida. Entiende su contribución. Porque cuando lo hagas, cuando entiendas que Jesús tenía un círculo amplio de discípulos, cuando entiendas que todos ellos fueron importantes, cuando entiendas que tú también eres parte de ese círculo, algo cambiará en ti. Entenderás que tu fe importa. Que tu contribución importa. Que aunque no seas un apóstol oficial, aunque no tengas un título, aunque no seas famoso, tu fe, tu servicio, tu generosidad, tu valentía, todo importa. Porque Jesús no solo eligió a los 12. Eligió a todos los que creyeron. Y tú eres uno de ellos. Si este video te abrió algo nuevo, ayuda a que otra persona lo encuentre. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario, aunque sea una sola palabra. Y si aún no te has suscrito a Biblia Simple, este es el momento. Y la próxima semana vamos a ver los milagros más extraños de Jesús, los que casi nadie predica, los que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el poder de Cristo. Nos vemos.